Querétaro. Su territorio no es muy grande, pero en él cabe una asombrosa multitud de paisajes, montañas, volcanes, desiertos y cañones que se han formado en millones y millones de años. Sobre los que se desarrollaron los ecosistemas más variados y abundantes especies de seres vivos, muchos de los cuales solo viven aquí. Te invitamos a conocer la historia de esta tierra y las culturas que se han dado por aquí a través de los siglos. ¡Bienvenidos a Crónicas! Hola, esto es Crónicas. Capítulo 2. Lavas, peñas y explosiones. Es común que pensemos que las montañas siempre han estado donde las vemos, pero hubo un tiempo en el que no existían. ¿Sabías que la formación de montañas en el oeste de Canadá y Estados Unidos y también en el este de México se llama orogenia larámide? Sí, la formación de montañas comenzó hace 45 millones de años, cuando las fuerzas de la Tierra empujaban y doblaban los depósitos del fondo marino. Estos, endurecidos y convertidos en roca, se elevaban varios centímetros cada año. Este proceso de la orogenia larámide hizo surgir todo el centro de México. Y en el oriente continuó elevando cadenas paralelas de pliegues que hoy en día son llamadas Sierra Madre Oriental. Además, las fallas y el calor del interior de la Tierra provocaron que surgieran rocas incandescentes a la superficie, formando muchos volcanes en un evento gigantesco que duró más de 20 millones de años. Así es, amigo. Abarcó gran parte de Norteamérica y en México formó una gigantesca mesa de rocas llamadas ignimbritas, que se conoce hoy como Sierra Madre Occidental. Y en algunos lugares, la roca volcánica tiene más de 2.000 metros de profundidad hasta las rocas marinas llamadas basamento. En el territorio de Querétaro también debieron de haber surgido algunos de esos volcanes que arrojaban ceniza volcánica, pero no quedó rastro de ellos. Sin embargo, las capas de ceniza se encuentran cientos de metros debajo de la superficie del terreno. Hace 20 millones de años había terminado la gran formación de montañas larámide y entró en actividad otra zona volcánica, esta vez relacionada con una serie de fallas orientadas casi en sentido norte-sur. Como en muchos lugares a lo ancho del país, entre Jalisco y Veracruz, más o menos entre los 19 y 20 grados de latitud. Amigos, pongan atención, aquí vemos que se encuentran los volcanes más grandes de México y miles de volcanes pequeños. Sí, miles. ¿No lo creen? Mi compañero se los contará. Esta región con grandes y pequeños volcanes es llamada eje volcánico transversal o neovolcánico. Es un muestrario de todo lo que la naturaleza ha producido en materia de volcanes. Existen volcanes formados a lo largo de millones de años, en diversas erupciones. Un ejemplo de ello son los altísimos y majestuosos Pico de Orizaba. Iztaccíhuatl. Y los menos altos, Malinche. Nevado de Toluca. Cofre de Perote. Nevado de Colima. Tancítaro. Y nuestro Zamorano. Además del volcán de fuego de Colima,
Popocatépetl, que hoy en día se encuentran activos. En Querétaro hay volcanes más pequeños, algunos formados en una sola erupción, quizás en el transcurso de meses o pocos años, o erupciones de lava poco viscosa, que escurre suavemente formando cerros de poca pendiente y laderas en forma de escudo. El Cimatario es uno de ellos, con un pequeño volcán de tezontle rojo en su cumbre, una peña colorada como las que hay en el suroeste del estado. En otros casos, la lava brotó por grietas formando mesas de rocas que generalmente son obscuras, como el basalto, el cual se forma al solidificarse las lavas muy fluidas. En la cabecera municipal de Amealco se encuentra el borde de un cráter de explosión o caldera volcánica de 12 kilómetros de diámetro, en cuyo centro hay otro volcán que se formó después, llamado el Cerro del Gallo. Los geólogos llaman domos volcánicos a volcanes de laderas empinadas, formados por lava muy viscosa de color claro. Otro domo corona la cumbre del Cerro Zamorano. Pero el domo más conocido de Querétaro, famoso más allá del estado y de México, es el que conocemos como Peña de Bernal. Hace 8.7 millones de años comenzó a surgir la lava casi sólida, a una temperatura muy baja de 300 grados centígrados, cuando otras lavas al salir alcanzan temperaturas de 2 o 3 veces más altas. Desde hace unos 15 millones hasta 3 millones de años atrás, se formaron e hicieron erupción varios volcanes en Querétaro. Después dejó de haber erupciones. Los científicos saben que la peña es un volcán por los cristales y minerales que contienen sus rocas que lo forman. Un mineral es un compuesto químico natural que forma cristales. Esto es, que las moléculas que lo forman se acomodan en forma ordenada, como cubos tetraedros y otros cuerpos geométricos. Cuando las lavas salen, tienden a enfriarse rápidamente al contacto con el aire. Con esto, la cristalización puede ser no completa y los cristales que se forman a veces son pequeños o muy pequeños. Estas rocas se llaman ígneas extrusivas. En cambio, cuando las lavas no logran llegar a la superficie, se enfrían lentamente, así que los minerales se cristalizan completamente y el tamaño de los cristales es mayor, se llaman ígneas intrusivas. En el caso de la peña de Bernal, los cristales son muy pequeños y hay minerales que no se cristalizaron. Por lo tanto, deben de haberse solidificado en el exterior. Esto lo hace un volcán de tipo domo. Si nosotros cerráramos los ojos y viajáramos pocos millones de años para la escala geológica, es decir, unos 5 millones de años, seguramente veríamos, mientras estamos sentados aquí en primera fila, el inicio de todas esas estructuras volcánicas. El Cimatario, que ustedes no lo pueden ver al fondo, pero que todas estas estructuras volcánicas o todos estos cerros sobre los cuales están construidos las casas tienen un basamento volcánico, tiene un origen cercano a los 5 millones de años. Entonces, seguramente hace 5 millones de años, nosotros siendo una manada de caballos, estaríamos observando cómo fluye la lava y luego en el horizonte hay nubes piroclásticas que comienzan a construir estas paredes. Y mientras estamos aquí, observamos cómo toda esta zona comienza a estructurarse o a reestructurarse con altitudes o con niveles de elevación diferentes.
esa respuesta, desde el punto de vista paleontológico, siento que debe ser respondida en base a dos procesos. Un proceso geológico y luego la respuesta biológica que haya ese entorno. Sabemos bien que el mundo es dinámico y entonces ese dinamismo comenzó a concentrarse en algunas partes de nuestro territorio nacional. En este caso, el punto en el cual nos encontramos ahora se conoce con el nombre de faja volcánica transmexicana, que es una faja que cruza prácticamente de manera horizontal todo el centro de México, formando 8,000 estructuras volcánicas que dieron un escenario muy activo a toda la fauna y flora que vivió en este entorno. Hoy en día, en nuestra escala temporal de un ser humano, podemos observar que el entorno está cambiando rápidamente. Pero cuando estamos observando el cambio a niveles geológicos, el que tengamos una superficie colonizada por casas carece de sentido cuando estás observando el emerger de un volcán, ¿no? Muchísima energía que en un principio los biólogos o los paleontólogos asociaron con un fenómeno de extinción en el centro de México. Si viajamos en el tiempo y seguimos este sendero que representa millones de años hacia el pasado, nos encontramos sobre un escenario dinámico en el cual los mamíferos que sobrevivieron a la gran extinción del Cretácico o Paleógeno hace 66 millones de años han comenzado a distribuirse en toda Norteamérica, desarrollando faunas que alcanzaron grandes tamaños. La evolución de esos 66 millones de años es una historia bastante compleja. Vamos a centrarnos en el momento en el cual se formaron esos volcanes. Esos volcanes comenzaron a formarse, como lo expliqué antes, hace 5 millones de años. Y hace 5 millones de años los paleontólogos hemos colectado en todas las cuencas que están asociadas a estos volcanes faunas características de regiones diferentes a las que hoy en día hay en nuestro territorio nacional. Seguramente si nosotros viajáramos 5 millones de años al pasado y despertáramos, lo que encontraríamos sería más parecido a lo que hay hoy en día en África, en las sabanas africanas, de lo que hay en estos cerros, ¿no?, queretanos. Seguramente donde están esas casas habría manadas de caballos pastando, manadas de cientos de caballos. Los caballos son el fósil más común que se encuentran dentro de estas cuencas. El 90% de los fósiles que hemos colectado en el laboratorio de paleontología del Centro de Geociencias, el 90% son fósiles de caballos. La evolución del caballo seguramente se dio dentro de estas cuencas volcánicas del centro de México y luego, una vez configurado el caballo, colonizó Norteamérica, cruzó a través del estrecho de Bering y colonizó el mundo entero. Siguiendo esas manadas de caballos, de cientos de caballos, miles de caballos en sus migraciones dentro de esta región, tendríamos también camellos. Los camellos también tienen como centro de origen y diversificación el centro de México durante este tiempo, el tiempo donde se formaron estos volcanes, porque los volcanes dieron ese dinamismo para que se originaran nuevos mamíferos o evolucionaran mamíferos dentro de esta zona. Tendríamos camellos que podrían ser muy pequeñitos, hasta algunos muy gigantescos de 4 metros. De nuevo, dentro de los mamíferos hay una convergencia evolutiva que te hace presentar las mismas formas con distintos grupos de organismos. Si bien hoy en día en África hay jirafas de 4 metros y cebras de 1,80, en México habría caballos de 1,80, de 1,50, habría camellos de 4 metros, camellos de 2 metros. Seguramente en uno de los lagos o en uno de los ríos donde hay cocodrilos hay gliptodontes, que son armadillos acorazados del tamaño de un bocho, que tienen un origen sudamericano y que desde Sudamérica cruzaron a través de México luego del gran intercambio de biotas entre las Américas. Y junto a esos gliptodontes tendríamos muy probablemente una familia de rinocerontes. Los fósiles de rinocerontes en México son muy comunes, son muy comunes de encontrarlos. En las cuencas del centro de México se han colectado varios de estos rinocerontes. Y estos rinocerontes no son muy similares a los que hoy en día observamos en África. Más bien parecerían, si estuviéramos ahí, hipopótamos. Los rinocerontes en estas cuencas del centro de México viven casi todo el tiempo dentro del agua, como lo hace hoy en día un hipopótamo, junto con cocodrilos y junto a gliptodontes. En las orillas
en las orillas de este lago o de estos cuerpos de agua, muy seguramente encontraríamos una manada de leones, bueno, una manada de félidos asociados a Machairodus y luego a Smilodon. Machairodus y Smilodon son dos géneros representativos de esta zona o de esta área y que corresponden a los dientes de sable, ¿no? A los gatos dientes de sable. Eran animales muy exitosos. Hoy en día se sabe que cazaban en manadas, o sea, no solamente eran gatos que pudieron alcanzar tamaños mayores al de un tigre, sino que gracias a que hay fósiles con fracturas que han sido soldadas, se sabe que podrían haber estado cazando en manadas. Entonces imaginen una manada de dientes de sable en esta región acechando a un perezoso gigante que está seguramente comiendo garambullos de ese mirtilocactus en la época de floración, durante la época de lluvias, y luego de que está ese perezoso gigante de unos 4 metros, están al lado de él unas crías que no sobrepasan los 2 metros. Los perezosos gigantes que están sobre ese garambullo también cruzaron desde Sudamérica hasta el centro de México durante el gran intercambio de biotas entre las Américas. Y resultado de ello tenemos una estructuración del ecosistema muy interesante. Además de esos perezosos gigantes y de esa manada de dientes de sables que lo están acechando, imaginen que rodeando o siguiendo el rastro de estos perezosos gigantes hay lobos. Esta zona también tuvo manadas de lobos, de cánidos de gran tamaño. Los más importantes son los lobos y los borófagus. Borófagus era una familia o un grupo de cánidos muy similares a las hienas. Entonces imaginen que esta zona tenía hienas, tenía lobos, tenía dientes de sables, tenía manadas de caballos, tenía manadas de camellos, tenía perezosos gigantes, rinocerontes, gliptodontes, y también había lo equivalente a las gacelas, que son los antilocápridos. Los antilocápridos eran animales herbívoros de dos uñas, por lo cual le llamamos artiodáctilos, que tenían ornamentas muy elaboradas. Y gracias a esa ornamenta sabemos cómo fue la evolución del grupo durante este tiempo. Los artiodáctilos son en este mundo, en este Querétaro hace 5 o 4 millones de años, lo equivalente a lo que en África cumplen como rol ecológico los antílopes. Los antílopes son un grupo súper diversificado. Los antilocápridos en esta zona son un grupo también muy diversificado que luego va a comenzar a extinguirse, y hoy en día solamente sobrevive un solo espécimen en el norte del país llamado berrendo. Los berrendos son el último organismo, la última especie que sobrevive de un árbol gigantesco de diversidad, como lo pueden observar ustedes aquí en esta bursera o en este mezquite, ¿no? Generalmente en el centro de México, así como estamos viendo en el mezquite, todos estos mamíferos comenzaron a diversificarse por el gran dinamismo de la formación de estos volcanes. Y luego de que cesó esa actividad volcánica y llegó el humano durante la última glaciación, la diversidad de estos grupos comenzó a reducirse. No de todos ellos, pero sí de los más grandes. Durante el Mioceno tardío, Plioceno, cercano a los 5 millones de años, aunque en realidad registros muy recientes de este año plantean que la historia que voy a contar a continuación pudo haberse iniciado hace 15 millones de años o 20 millones de años. Nos relatan el por qué México es un país megadiverso. México es un país megadiverso porque así como nosotros estamos observando esas dos nubes en el horizonte, representan dos islas con sus propias explosiones de diversidad separadas en el tiempo. Imaginen que esas dos islas hace 180 millones de años, durante el Jurásico, comenzaron a separarse. Y cuando comenzaron a separarse, las faunas de dinosaurios y de plantas que cohabitaron con esos dinosaurios siguieron un camino o una ruta diferente. 180 millones de años de evolución separadas entre cada una de esas dos nubes. Luego de 180 millones de años, hace aproximadamente 5 millones de años, las dos historias evolutivas de flora y fauna separadas se conectaron a través del puente terrestre panameño y dieron origen al evento biológico más importante de los últimos 66 millones de años en el centro de México, y se conoce con el nombre de Gran Intercambio de Biotas entre las Américas. Es decir, faunas sudamericanas cruzaron hacia Norteamérica y faunas norteamericanas cruzaron hacia Sudamérica.
de tal forma que organismos totalmente diferentes, como podrían ser en Norteamérica los dientes de sables, los lobos, los osos, los camellos, los caballos, cruzaron hacia Sudamérica conociendo a faunas caracterizadas por marsupiales o por capibaras, por gliptodontes, por aves del terror, que eran águilas que no volaban de hasta 3 metros de altura, por toxodontes, y confluyeron. ¿Me explico? Fueron el choque de 2 ecosistemas que evolucionaron separados 180 millones de años. Ese choque de faunas separadas ocurrió en este escenario dinámico, en esta faja volcánica transmexicana. O sea, entonces México, imaginen una zona que está siendo muy dinámica por toda la generación de estos volcanes y que ahora comienzas a agregarle faunas totalmente diferentes que han estado separadas por muchísimo tiempo. Lo que provocas en el centro de México es un boom, una explosión de diversidad poco vista en otras regiones del mundo. Una región similar a esta quizás estaría cuando vemos el choque de India con Asia y la explosión de toda la megafauna que hay en los Himalayas y nada más. No hay otro ejemplo similar a este. México es un país megadiverso, uno de los 5 países con mayor diversidad gracias a este evento. Un evento que tardó 180 millones de años en generarse y que hoy en día posicionan a México como el territorio en el cual habitan el 10% de las especies de todo el planeta. Parece que desde hace tiempo hay una competencia sobre cuál es el monolito más grande del mundo. La Torre del Diablo en Wyoming, donde se filmó la película Encuentros cercanos del tercer tipo. El Bernal de Orcasitas en Tamaulipas, que se llama así por nuestra peña y que está en el escudo de armas en ese estado. Hoy en día siguen ocurriendo los mismos procesos y podemos ver qué es lo que resulta de ellos. Lo que ha ocurrido antes vuelve a ocurrir. Es casi seguro que nada nuevo pueda surgir que no haya ocurrido antes. Hoy aprendimos más sobre el estado de Querétaro. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Crónicas. Crónicas.